Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa que se transmite por el dial 14:30 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y que forma parte del canal de YouTube Sede Principal. Un saludo, como siempre, muy especial y cariñoso a nuestros queridos estudiantes, personal administrativo, colegas profesores, vecinos del barrio Minuto de Dios, a todas las personas que nos están constantemente reportando sintonía en redes sociales a través del canal de YouTube y a través de la página de Uniminuto Radio. Un abrazo para todos, deseándoles siempre bienestar, salud y cosas buenas en su vida. En Generación Empresa siempre con invitados muy especiales y con temas muy pertinentes para nuestra comunidad que nos escucha. Hoy tenemos ya un amigo de la casa, un constante invitado casi que permanente de la mesa de trabajo de Generación Empresa, mi querido director y amigo, el profesor Ferney Córdoba. Profe Ferney, bienvenido a Generación Empresa. ¿Cómo está usted? Mi profe César, muy buenos días. Sí, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Estamos en Generación Empresa porque es de la Facultad de Ciencias Empresariales, entonces eso hace que estemos más cerca del programa, sí, señor. Qué bueno, eso es cierto, un programa de la Facultad de Ciencias Empresariales con una historia interesante desde el año 2016 y que hemos tratado de mantener vigente en el transcurso del tiempo. Mi profe Ferney es director del programa de mercadeo y de la tecnología en gestión de mercadeo y hoy nos propone un tema bien interesante cuando agendamos este programa de radio en el día de hoy. Internacionalización de los programas académicos y sus estrategias. Profe Ferney, ¿por qué nos plantea usted ese tema para el programa de hoy? Gracias, profe César. Hablando de la internacionalización, pues esto es un concepto que se ha masificado o se ha empezado a utilizar de manera más recurrente en los últimos años, ¿sí? En que hay que internacionalizarnos, porque pues si bien después, y pienso yo después de la globalización, cuando se abre la globalización por allá en los 90, ¿cierto? Finales de los 80, inicios de los 90, que todo el mundo habla de globalidad, de globalización, pues esto se agudiza más en el sentido de que las personas quieren saber qué está sucediendo en el resto del mundo y la educación no ha sido ajena, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se empieza a mirar realmente el concepto y se empieza a apropiar el concepto de internacionalización, de qué se hace en otros espacios académicos y cómo nos empezamos a mirar y, entre comillas, a comparar con otras instituciones a nivel mundial. ¿Qué se imparte en el mundo? ¿Qué se está haciendo? Que si lo que se dicta en una universidad, no sé, vayámonos acá al vecindario, a Ecuador, a Perú, es lo mismo que nosotros estamos haciendo acá en Colombia. Sí, yo creo que empieza a generar esa mayor preocupación, pero la internacionalización para mí es un concepto que siempre ha estado, sino que últimamente lo hemos atenuado más y ya le hemos colocado, ahora sí, miremos la internacionalización de una manera más apropiada. Qué interesante, profe Fernet. Y usted expresa algo que ya es como revolucionario, me parece que tiene que explicarlo más, porque siempre que en la academia hablamos de internacionalización, digamos, pre-COVID, siempre se ligaba a temas de movilidad, de visita de profesores extranjeros a una facultad, que nosotros tuviéramos la posibilidad de ir a una ponencia, que nuestros estudiantes tomaran un curso corto como opción de grado, que tomaran un semestre en otra universidad. Pero usted nos está afirmando que la internacionalización de alguna manera, así no se tratara exactamente con ese término, ya ha existido desde hace mucho tiempo. Sí, sí, yo de hecho lo manifiesto que de hecho nuestras disciplinas, el día de hoy estamos haciendo este programa, es el Día del Administrador de Empresas, ¿no? Y todas nuestras disciplinas parten de un origen que no es necesariamente el colombiano. Somos, por ejemplo, en mi caso, soy administrador de empresas, mi enfoque es el del mercadeo y el mercadeo es una disciplina que no surge en Colombia, sí, que surge y que su dinámica es norteamericana y que cuando ya partimos del concepto de que viene de otro país, nosotros nos estamos apropiando de esos conocimientos y las personas o las primeras personas que empezaron a hablar de los conceptos no son colombianas, entonces ya estamos en un entorno internacional. Si vamos desde la administración de los primeros eh, eh, pensadores de la administración, las personas que están más cercanas al tema, Taylor, Fayol, no eran colombianos, entonces eran uno norteamericano, uno europeo, y ya nosotros empezamos a apropiar esos conceptos, ya estamos mirando un entorno internacional.
Cuando ya empezamos a hablar del mercadeo de McCarthy, de Porter, de Kotler, pues estamos refiriéndonos a personas no colombianas y ahí empezamos a hablar que ya esto se vuelve un tema internacional. Estamos apropiándonos de conceptos internacionales y lo vamos aterrizando. Ya lo empiezo a desarrollar es cuando empezamos a compararnos, creo yo, cuando ya tomamos esos autores. De hecho, leemos las primeras construcciones de la oferta académica, las traen extranjeros y ellos las traen es cuando a nuestros países, las primeras cátedras, por ejemplo, en las diferentes universidades, son personas extranjeras, las traen acá, ya estamos internacionalizándonos, o sea, se mira el concepto. Pero ya cuando empezamos a hablar de internacionalizaciones, bueno, ya los referentes están. Ahora dígame usted cómo está viéndose frente al mundo. Es lo que yo ya empiezo a ver y eso es importante mencionarlo o consideramos de que es el primer elemento, ¿no? Nuestras disciplinas y la mayor parte de la academia viene en Colombia, viene externa, viene internacional y ahí se empieza a formar, ¿sí? Claro, después de los 90 ya hay una globalización, ya todo el mundo empieza a hablar un mismo lenguaje, ya empezamos a, a compararnos con otros referentes y ahora sí, empezamos a hablar de la internacionalización como un concepto muchísimo más amplio y que abarca varios elementos. Qué interesante ese tema de tener esa capacidad autocrítica y de querer avanzar y de querer saber cómo estamos en relación con otros. Porque muchas veces podemos pensar en nuestros imaginarios que estamos haciendo las cosas francamente bien, que tenemos programas académicos, microcurrículos actualizados y demás. Y de pronto comenzamos, como decía usted, nada más a compararnos con los vecinos y podemos descubrir con sorpresas que pueden estar en unos pasos agigantados más adelante que nosotros, o también ratificar que estamos haciendo muy bien las cosas y que vamos por caminos correctos. Totalmente, totalmente, porque creemos que, y desde esta ciencia, que estas disciplinas, ciencias que son las administrativas, siempre nos estamos comparando con qué está haciendo el otro, ¿no? Y cuando empezamos a ver que no es solamente cómo nos comparamos, sino qué está pasando a nivel mundial, que pues las necesidades han ido cambiando, que ya las necesidades son a nivel mundial, que ya no podemos decir es que solamente la necesidad de Colombia sino la necesidad de Latinoamérica hace que nosotros no solamente estemos hablando que los profesionales sean competitivos a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y ahí empezamos a ver que hay unos grandes retos. Esos retos de que es que la economía no es solamente lo que haga un economista, un administrador acá en Colombia, sino la economía o un economista a nivel Latinoamérica o un administrador a nivel de Latinoamérica. Son los retos que estamos enfrentando hoy en día responder a todo esto. Estamos ahorita, bueno, hace poco se reunieron para los presidentes para mirar el tema del calentamiento global, porque es que es un tema que nos compete a todos. Lo mismo pasa en la educación. Estamos formándonos para todo el mundo, no es para un solo sector. Entonces, ese es el reto, compararnos para saber si estamos siendo competitivos allí, ¿no? Profe Ferney, usted que es director de dos programas, además programas que han crecido, que tienen acreditación y demás, ¿cómo han manejado ustedes el tema de la internacionalización? Y digamos de alguna manera, quisiera que lo ligue al cambio de marzo de 2020, entramos en pandemia mundial, ¿cómo era antes y qué ha cambiado ahora en todo este tiempo? Sí, mi profe. Bueno, lo que mencionaba usted al inicio, bueno, antes de marzo del 2020, internacionalización solamente la entendíamos como que una persona de la comunidad académica, estudiante, profesor, directivo, se movilizara, ¿cierto?, a otro espacio fuera del país. Entonces ahí ya estábamos generando una internacionalización. Cuando había una movilidad de personas, tanto entrante como saliente. Entonces, eso se entendía de que solamente eso era movilidad. Yo asistía a un evento, ejemplo, en Perú. Venía un invitado de México, que lo hemos tenido en el programa. Íbamos también a México, que fueron otros docentes. Ahí se entendía la movilidad. Pero cuando ya sucede esto de esta pandemia que vivió nuestra generación de marzo del 2020, el concepto de internacionalización cambió. ¿Por qué? Porque cuando ya empezamos a ver que estamos como el medio que estamos ahorita y que yo ya puedo entablar la conversación con un par ecuatoriano, con un par mexicano, con un par español, con un par norteamericano, estadounidense,
pues ya ahí empezamos a ver que estamos movilizándonos, que estamos en un mismo espacio, pero que la información, el conocimiento se está moviendo, que yo creo que eso fue la gran eh, paradigma que se rompió. No tenemos que movernos nosotros, las personas no nos tenemos que mover. El que se mueve es el conocimiento. Y cuando yo escucho, y ya vamos a ver de las estrategias con su debido momento, cuando a mí una persona coloco el ejemplo, de Estados Unidos, una profesora de una universidad, me orienta una clase, orienta una charla, un webinar, que fue de los conceptos que empezamos a apropiarnos, y yo empiezo a escucharla, es como si estuviera en el salón de ella tomando su clase, pero estoy acá, estaba en mi casa o estaba ahí en la universidad. Entonces ahí se desmitificó el concepto de hay que movernos, no, lo que se mueve es el conocimiento y en esta dinámica. Y creo que eso es algo que la pandemia dejó de manera muy positiva, que todo esto se empieza a mover, que yo ya no me tengo que mover, sino que se mueve es el conocimiento, considero yo, y eso empezó los programas a desarrollarlo. Venga y empezamos a acercar a las personas para que esos conocimientos lo traigan, nosotros lo apropiamos, y de igual manera nuestros estudiantes también, que estando desde sus casas, podían escuchar a otra persona. Y algo que me parece muy interesante es que, y como experiencia, cuando usted escucha el acento de otra persona, el idioma de otra persona, creo que nos pasó, nos movemos inmediatamente con algo que alguien menciona que es muy importante, con la máquina de la imaginación más grande, que es la mente, como ese lugar. O sea, la bandera, el país, porque nos pasó, o sea, como que uno, el acento de la persona dice, uy, ya me moví a otro lugar, ya estoy en otro lugar, y eso fue muy interesante, la verdad. Claro, es espectacular y comparto totalmente como la emotividad con la que usted nos cuenta la historia y eso. Y el solo hecho de como estamos haciendo hoy en día Generación Empresa, por ejemplo, si estuviéramos previo al 2020, estaríamos en el estudio de Uniminuto Radio, transmitiendo el programa en vivo, de pronto haciendo un Faces Live. Para que más personas nos vean. Pero en este momento hemos tenido la oportunidad en estos casi 2 años de estar cada uno en nuestro espacio, de tener invitados de diferentes partes del mundo, de tener acceso pues, a invitados que no podrían estar evidentemente en un programa de radio. Esa anécdota que usted cuenta del acento es espectacular y la hemos vivido con los muchachos, por ejemplo, en los cursos COIL que hacemos con México y Estados Unidos. Cuando hacemos una actividad inicial en donde los reunimos con una actividad break que rompe hielos para que por lo menos se saluden, digan quiénes son, qué expectativas tienen, si han visitado el otro país y demás, los chinos se mueren de la risa de escuchar otro acento. Dicen, es que yo nunca había escuchado hablar a un mexicano. Y ellos dicen, yo nunca había escuchado hablar a un colombiano. Eso es espectacular y es parte de esas experiencias maravillosas de aprendizaje que tenemos hoy en día. ¿Cuáles estrategias han implementado ustedes, profe Ferney? Bueno, lo primero que usted rescata es un concepto que ya antes de la pandemia era algo que la gente no, o la academia no lo apropiaba, y era este concepto de los cursos COIL, ¿sí? Que es precisamente los cursos COIL, Collaborate Online International Learning, que ya el concepto quiere decir es un curso de colaboración internacional online, ¿sí? En el cual pues fue la primera estrategia que se presentó y se está fortaleciendo, en el cual se integraban dos docentes, un docente acá de nuestra universidad, de nuestro programa, y en el caso lo voy a tomar de lo que hicimos desde el programa, a un docente de Sao Paulo, ¿sí? En Brasil. Entonces fue una experiencia muy interesante, porque ese primer curso del COI fue empezar a que, si bien somos lenguas venimos de una misma lengua, pero somos diferentes idiomas, entonces el portugués y el español, empezar a entendernos, uno, el portuñol, como se dice nosotros los colombianos, el portuñol del profesor de Brasil, de una institución de Sao Paulo, empezar a acercarnos. Fue un tema muy interesante, porque la primera reunión es, bueno, me presento, entender al otro, reconocer al otro que es de otro país. Fue la primera estrategia que empezamos a utilizar. Romper eso de somos personas, pero somos de diferentes países y hablamos diferentes lenguajes. Cuando ya los profesores se sientan a construir
el temario, porque hay que identificar en estos cursos que vamos a hablar, y lo sabe el profesor Celsa, pues empezar a entender los conceptos, el término, que a veces no necesariamente es el mismo en los dos lugares, empieza a ser un elemento muy enriquecedor, ¿sí? Y más cuando ya integramos a los estudiantes, que nuestro profesor le habla a un estudiante de Sao Paulo en Brasil, y nuestros estudiantes escuchar a un docente de Brasil explicarles el tema, empieza a ser un tema muy, muy interesante. Entonces, esta fue la primera estrategia, los cursos COIL, en la cual realmente empezamos a identificarnos. Se están desarrollando, estamos desarrollando el segundo, ya el próximo año tendremos un tercer curso COIL, y ya se nos vuelve un tema de necesidad porque los mismos muchachos lo empiezan a pedir. O sea, profe, ¿qué vamos a hacer? Y algo que empieza a ser muy interesante es también como anécdota. Me comentaba el profesor, y en una de las sesiones el profesor de Brasil decía, yo quiero conocer la gastronomía de Brasil, de Colombia cuando vaya, y cuando ustedes vengan les muestro mi gastronomía. O sea, fue algo que uno empieza a converger en esas conversaciones que, bueno, tenemos de manera muy diferente. Claro, esos ejercicios realmente son espectaculares. Crean lazos, crean contactos, las vías de contactos, abren la expectativa de viajar, de querer conocer el lugar donde están sus padres de otros países. Y de alguna manera, profe Fernández, ha considerado que estos ejercicios COIL y otros que usted nos va a comentar seguramente que han implementado como estrategias, han democratizado la internacionalización, en el sentido de que antes, por ejemplo, los estudiantes que podían pagar un curso corto como opción de grado, pues iban a otro país, hacían su curso corto de 8 o 10 días y regresaban, pero no era masivo porque era el que tuviera las posibilidades de pagar ese viaje lo que costaba. Pero los otros, así quisieran, no podían ir. En cambio, cuando usted hace un curso COIL, cuando usted les programa una actividad de clase espejo, cuando programa un webinar o lo que sea que tenga un invitado internacional, todos pueden participar, y eso es lo que a mí me parece algo mágico de este ejercicio, que ya todos, independiente de sus posibilidades económicas, tienen la posibilidad de moverse, como dice usted, mentalmente al otro país. Sí, totalmente, porque esto es democracia, o sea, y este es el valor que se les está dando a los estudiantes hoy en día, de que la universidad se preocupa porque también su formación sea de una manera internacional, ¿sí? Ese aspecto de no solamente lo dejamos para quien tenga recursos, porque pues lo hablamos en nuestro país, estudiar en ciertos niveles ya se empieza a considerar de manera muy exclusiva, pues muchísimo más salir a estudiar en otro país, ¿no? Pero con esta herramienta de que un profesor de otro país me está dictando una clase a mí desde estar en mi casa, yo en mi casa escuchar a un profesor de ejemplo México, o desde de un profesor de Argentina, pues eso ya me está creando y me está abriendo un mundo, ¿no? Que ese es el tema también muy importante, que es cómo yo genero esa internacionalización, y ese concepto de internacionalización que es bastante amplio también. El profe Fernández me hace acordar cuando desde administración recuperamos, digamos, con la directora de ese momento, el tema de la movilidad internacional de los cursos cortos, y nos llevamos 40 estudiantes a México, a la UNAM, 30 estudiantes de administración y 10 de contaduría. Y usted me hace acordar de algo porque es que la cena en el aeropuerto era muy especial. Yo veía a esos muchachos llegando con 10 y 15 y 20 acompañantes, literal, venía toda la familia a despedirlos al viaje, y yo les preguntaba, ¿por qué están tan emocionados? Decía, porque es el primer integrante de la familia que viaja al exterior. Y para la gran mayoría de ellos, el 90% era la primera vez que subían a un avión. O sea, eran unas oportunidades mágicas. Y como usted comenzó esta charla, cuando hacemos esas actividades en la facultad y en los diferentes programas, los chicos tienen por primera vez, la gran mayoría de ellos, la posibilidad de interactuar con un par de otro país. Es literal. Lo que para nosotros puede ser normal, para ellos es la primera vez que lo hacen. Sí, total. Incluso reconocer a pares, a estudiantes de su misma, pero de otro lugar, que eso también va en la internacionalización, y hay un concepto muy interesante que se llama la interculturalidad, que ese es el otro tema. O sea, le cuento, bueno, ahorita vamos a hablar, ver a dos muchachos debatir sobre un concepto, y lo hablando desde la disciplina del mercadeo,
de cómo vas a abordar la venta y cómo abordas la venta en tu país, ¿cierto? Cómo abordas la venta desde Brasil y cómo abordas la venta desde Colombia, porque fue el curso que se desarrolló en habilidades para la parte comercial y nos damos cuenta que el tema cultural es muy diferente, o sea, el abordaje es súper diferente. La calidez con la que se habla acá y la manera en que se habla allí. O sea, somos países latinos, pero el tema y las habilidades para abordar son totalmente diferentes y ese es otro concepto importante de lo internacional, es la interculturalidad. O sea, a ese es otro aspecto que debemos de analizar también, incluso dentro de nuestro país. A veces tenemos culturas súper diferentes. Y lo que menciona el profe, hace 20 años hablar, soy el primero que estudia en una universidad, era un tema, uff, hoy en día, soy el primero que sale del país, uff, ya eso ha ido cambiando y ya decir soy el primero que estudia afuera, no, ya usted lo está haciendo porque cuando toma un curso COI y se certifica, ya usted está estudiando lo que decía, está moviendo su conocimiento, el conocimiento se está moviendo y eso es muy interesante. Qué chévere, maestro. Este tema es fascinante, de verdad. Y usted seguramente nos lo va también a reflexionar en esta charla sobre las opiniones de los muchachos cuando terminan estas experiencias. ¿Qué sienten ellos que les aportaron los programas? ¿Qué sienten ellos que vivieron? Usted ya nos adelantó algo. Usted como director de sus programas ya está planificando otros cursos COIL y seguramente queriendo involucrar a más profesores y más estudiantes que tengan la oportunidad del ejercicio porque probablemente los que los han realizado ya se lo están reclamando. Sí, sí, señor, totalmente, porque el ejercicio lo hicimos, lo comentó a los estudiantes de tercer semestre de la tecnología y cuando pasó el tiempo y le volvemos a hacer la pregunta, ¿quieren repetir la experiencia? Sí, queremos repetir esa experiencia. En otra área, sí, también empieza a ser muy importante. Y con la atenuante de que eh, escuchan otra persona, otro lenguaje, otro léxico, lo que hablamos ahorita, otro acento, y empieza a ser más importante para ellos. Y empiezan a ver que la universidad también está a la vanguardia cuando ve que lo que hacen sus pares en otro país lo estamos haciendo acá. O sea, Ujú. de que cuando acá se le está hablando de una disciplina, se le está hablando de las tendencias y el par por ejemplo, en Brasil o en Perú también lo está abordando, o sea, estamos siendo competitivos. O cuando en la comparación acá se habla y allá no se había hablado del concepto, es decir, estamos adelante. O sea, la educación es muy buena y los profesionales son muy buenos, ¿no? Entonces, es un concepto muy interesante también. Profe Ferney, con estas experiencias de movilidad internacional desde casa, ¿usted considera que rompemos paradigmas sobre la mala imagen del colombiano? Es decir, por lo menos aprenden los estudiantes de otros países que los colombianos no somos solamente Netflix, con tetas hay paraíso, sin tetas no hay paraíso y con medio tetas también. ¿Hay algo más que eso en los colombianos? ¿Rompemos paradigmas con esas posibilidades de formación y intercambio? Sí, sí, yo creo que totalmente se rompen paradigmas, porque el primer paradigma, como le venía mencionando, es que nos damos cuenta de que el colombiano, de hecho, a veces es muy crítico consigo mismo, ¿no? Y entonces criticamos todo, en cierta manera. Y cuando nosotros mismos nos estamos criticando y nos vendemos de una forma, pues a veces proyectamos eso. Pero cuando ya empezamos a darnos cuenta que somos buenos, que podemos estar al nivel de cualquier otra persona en un salón de clases compartiendo un escenario virtual y que tenemos las mismas competencias y que podemos mantener una charla y que cuando se dan cuenta lo que hacen en otro lugar, lo hacemos también acá. O sea, el colombiano saca antes pecho, lo digo por los estudiantes, y en el otro lado dicen, sí, o sea, ustedes también tienen las mismas capacidades y nos desmitificamos de que porque habla otro idioma puede llegar a ser mejor que nosotros o porque tiene un acento es mejor. No, nosotros también tenemos nuestro acento, así no lo creamos. Sí, nos dicen eso y eso es otro punto. O sea, Claro. nosotros creemos que los colombianos no y los bogotanos no tenemos acento y sí lo tenemos, pero ya nos desmitifican de que vean solamente el país y no, al momento de presentarse vemos que los estudiantes tienen cargos, tienen una visión global, entonces ahí desmitificamos todo ese mito
bueno, de todo lo que se ha creado en otros espacios, desafortunadamente, como lo menciona el profe. Profe Ferney, pregunta de abogado del diablo, porque siempre genera controversia. Mm, ¿Qué tan importante es el dominio de otro idioma, no solamente dentro de las estrategias de internacionalización de un programa, sino dentro del desarrollo profesional que queremos brindarle a los estudiantes para que tengan mejores oportunidades? Mm, Indiscutiblemente hay que practicar un segundo idioma, tener un segundo idioma, que eso ya es básico. ¿Cuál idioma? O sea, yo digo que el idioma que a la persona le apasiona, ¿sí? Hoy en día, y hablándolo del contexto, decir, necesito hablar inglés, sí, es una de las lenguas que se habla en más partes del mundo, pero no es la lengua más hablada, ¿no? La más hablada es el mandarín. Pero si a mí me apasiona, ejemplo, el portugués, vea el lazo que usted puede tener con Brasil, vea el lazo que usted puede tener con Portugal. Tener un segundo idioma, entenderlo, hablarlo, conocerlo es importante, independientemente del idioma que estemos mencionando, ¿sí? O sea, ya no es solamente hablar nuestro idioma materno, que es el castellano, sino hablar un italiano, un francés, eso le va a abrir muchísimas puertas a la persona. O sea, desmitificar que solamente es el inglés, no. O sea, hay que, lo que le digo, usted puede hablar alemán, y usted puede ir y estudiar en Alemania y está igual aprendiendo un segundo idioma y va a haber una cultura totalmente diferente, ¿sí? Entonces, sí es importante el segundo idioma, que lo empecemos a generar desde pequeños, generar esos hábitos es muy importante. Y que ya no solamente estamos hablando de un segundo idioma, ya estamos hablando de un tercer, cuarto idioma. O sea, usted es un paso, es un paso. O sea, nos quedamos en que hay que aprender inglés, sí, pero ya después hay que aprender un mandarín, hay que aprender un italiano, que es como el mundo se está moviendo hoy en día. Que sí es el idioma en que todo el mundo nos podemos comunicar porque llegamos a ese consenso, pero sí hay que hacerlo, hay que hacerlo y nosotros desde la docencia debemos empezar a impulsar eso. Eso es cierto, maestro. Coincido con usted al pleno. En la época mía, yo soy evidentemente más veteranito que usted. En la época mía, cuando alguien hablaba inglés o algo, se consideraba un valor agregado muy importante en su hoja de vida. O sea, era algo, un factor diferenciador. Hoy en día es una necesidad mínima, casi que se espera que por lo menos uno hable o por lo menos tenga conocimiento importante de una segunda lengua y que, como usted dice, la tendencia inclusive es a que la gente hoy en día sea políglota. Entonces, en las hojas de vida hoy en día los jóvenes que tienen 22, 23, 24 y 25 años muchas veces pueden colocar, hablo inglés, francés, portugués y alemán y tienen un poquitico de valor agregado más esas hojas de vida que las de nosotros. Y algo muy importante también, ¿no? Pues perder el miedo a meterse en el tema, ¿verdad, profesor Ney? Porque muchas veces por temor, que por los años, que por esos imaginarios que nos creamos, que porque no hay plata, pero hoy en día hay cantidad de aplicaciones gratuitas para aprender otro idioma. No, totalmente. Y acá haciendo un poquito la cuña, usted descarga una aplicación y la misma aplicación le va mencionando y le va traduciendo, o usted mismo va escribiendo y él se lo va colocando en el idioma que usted quiere. O sea, hago la cuña, usted coloca en WhatsApp el modo en que le escriba en inglés y él se lo va haciendo. Entonces usted una vez va practicando, se va familiarizando, que es el concepto. ¿Sí? Y lo que mencionas, o sea, hoy el tema es el autoaprendizaje, o sea, el hecho de la persona estar y querer aprender el idioma que quiera. Vuelvo y le digo porque he conocido casos de personas que dicen, no, es que aprendí X idioma y que tiene que ver que usted aprenda, no sé, italiano. No, es que yo me quiero ir a Italia y ese es mi sueño, ya que allá quiero estudiar. Ah, pero es que es italiano. Sí, se parece igual, pero no, pero vaya y usted apréndalo. Sí, léalo, escúchelo, compréndalo, es otro tema. Y totalmente de acuerdo, hay que hacerlo y nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para aprender esos idiomas. Claro, me vienen en este momento a la mente algunas anécdotas de muchachos, de estudiantes que le escriben a uno, profe, perdí una importantísima oportunidad laboral porque fui a una entrevista y de un momento a otro me cambiaron y me comenzaban a hacer las preguntas en inglés. Estábamos hablando en español y mi interlocutor me comenzó a hablar en inglés, dando por hecho que tenía un dominio mínimo de inglés, pues por lo menos para mantener una conversación.
Es que igual, profe, si usted mira los clasificados, algunos clasificados ya están en inglés. Usted entra y los clasificados de una vez ya están en inglés o en el idioma que se necesita. Entonces, cuando usted los lee, ya sabe que es que están pidiendo una persona que tenga un alto conocimiento de ese idioma. ¿Sí? Claro, Entonces, de una vez ya el clasificado es en el idioma. Se entiende que si usted se está postulando es porque usted ya domina claramente ese idioma. claro. Mi apreciado profe Ferney, ya hablamos un poquito de los cursos COIL y de profundizar en una segunda lengua como estrategia de internacionalización. ¿Qué otras estrategias han implementado ustedes en los programas? Bueno, hay unas estrategias, por ejemplo, una de ellas es la que se habla de la clase espejo. La clase espejo es, el concepto es también, yo oriento una clase, yo tuve la oportunidad, y se los comento, de orientar una clase en la Universidad San Ignacio de Loyola del Perú, ¿sí? A unos estudiantes que eran de marketing, marketing de alimentos, se llamaba así, y entonces les daba la clase con mis estudiantes de acá, entonces ellos la tomaban, todos hacían las preguntas, el hecho de hablarles de los conceptos empieza a ser un tema muy importante. Y la profesora de allí también invitaba a la clase, que era un tema de servicios, y entonces empezamos a ver esa relación. El hecho de que también se utilizaran los conceptos, se preparara la clase para todo el público, entonces empieza a ser un tema muy importante. Primero, estas clases de espejos, que diferencias a los cursos COVID, es una clase puntual. Entonces vamos a hablar de un tema y se unen los dos grupos. Les digo desde mi experiencia, fue hablar de los entornos BUC, que es un tema actual dentro de la administración. Los cursos COI ya es un periodo más largo y ya son más consensuados y un trabajo previo por parte de las dos aspectos. Se está propendiendo también por el tema de lo que hablaba el profe, y es crear un fortalecimiento de una segunda lengua en varias asignaturas que son disciplinares, es decir, que son propias de nosotros, en el cual tenemos una estrategia que es 3 por 1, lo llamamos así, que son 3 clases de español y una en inglés, y era lo que hablábamos, y el ejercicio que ha hecho el maestro en esa clase ha sido muy importante, porque es perderle el miedo. ¿Sí? El perderle el miedo a cómo me hablo, o sea, en clase, pues los estudiantes van a decir, paper. Y entonces el que dice paper o paper, o sea, sí me hago entender. Claro. El hecho de que usted se ría con sus compañeros, eso pues lo va soltando, que ya es diferente en su empresa. Ahora sí tengo que establecer el contacto con una persona en inglés, pues bueno, ya empezamos a mejorar. Esa ha sido la estrategia y la estamos desarrollando de tal manera que en las clases ya desde nuestra universidad ya un porcentaje de las clases sean en inglés. Eso hace que los estudiantes empiecen a apropiarse del idioma, y además porque nuestra disciplina del mercadeo, como les decía al inicio, pues viene de los Estados Unidos, el fuerte surge allí, entonces es obviamente el inglés. Es de las estrategias, y algo que también es muy importante y es las asignaturas internacionalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya es un concepto muchísimo más amplio, que pues ya tendríamos que buscar un aliado, lo estamos haciendo desde el programa profesional, y es que ya la asignatura sea en conjunto ya netamente con un docente internacional, ¿sí? Y que también el acercamiento lo desarrollemos y que los estudiantes vean esa articulación entre los docentes. Pero pues obviamente eso conlleva un impacto muchísimo más grande y una logística y una articulación, ¿sí? Pero empezamos a hacerlo por un tema muy, muy importante, y es reconocer que ya estamos en este tema, que ya nos vamos metiendo y que cada día nos vamos a ir exigiendo más nosotros. Qué chévere. Y mire, maestro, que esas estrategias que usted nos está comentando y compartiendo y detallando tanto a toda nuestra comunidad de oyentes de la Facultad de Uniminuto y de todos nuestros oyentes en redes sociales son importantes porque no solamente retan a los estudiantes, al primero que reta es al profesor, que como usted lo indica, tiene que perder el miedo. También, obviamente, tiene que tener una formación mínima para estar en capacidad de pretender dar una clase en inglés o en otro idioma, por lo menos que sea entendible. Pero eso lo obliga a uno a formarse,
a perder el miedo a aprender, a perder el miedo a hablar en otro idioma. Yo siempre les digo a los muchachos anecdóticamente, uno toma cursos de inglés y cuando llega a un aeropuerto allá en Estados Unidos o en Inglaterra no entiende ni una palabra. Entonces ahí se da cuenta que le hacía falta hablar, que le hacía falta soltar la lengüita, que le hacía falta educar el oído, escuchar música en otros idiomas, aplicar estrategias de conocimiento diferentes. Y usted me hizo acordar, profe, los muchachos míos en mis asignaturas los hago exponer en una parte en inglés en el segundo corte a todos, una parte mínima, así sea una diapositiva. Les digo, hagan la diapositiva, coloquen su sopleto y léenlo. Pero así como la gran mayoría lo sufren, hay chinos que son descrestantes, hay chinos que hablan fluidamente, o sea, que hablan espectacularmente inglés y hay alguna vez me expuso en francés, le dije, ¿usted por qué habla francés? Me dijo, porque yo vivía en Bélgica, profe, cuando yo era pequeño vivía en Bélgica, no teníamos ni idea. Y la semana pasada un chico cogió su diapositiva, un par de diapositivas y expuso en italiano. Y le dije, ¿usted por qué habla italiano, hermano? Me dijo, profe, la verdad no hablo italiano, pero la traduje por allá en Google Traductor y dije, hoy voy a hacer algo diferente, entonces les hablé en italiano hoy. Eso también es válido. ¿Qué opina usted de todas esas experiencias, profe? No, no, totalmente. Y además, por lo que acaba de mencionar el profe, y nos pasó en alguna conferencia, cuando, antes de la pandemia, en las charlas que hacíamos, vino una persona de la República Checa a una charla y, bueno, un docente tradujo y llega y se acerca a una niña y me dice, profe, ¿será que le puede decir al traductor que vaya un poco más rápido? Es que se les está perdiendo ideas. ¿Cómo así? No, es que yo soy traductora de inglés, nos decía la chica. Y, oh, pero, Chévere. y nosotros buscando un profe para que traduciera, entonces decía, es que y no, soy certificado y tengo el certificado y todo. Uy, hubiéramos empezado a buscarla a usted, ¿no? Entonces nos hubiera empezado por usted y era estudiante. Entonces empieza a ser el tema muy, muy interesante. Y ella me dijo, pues si quiere, iniciamos, ya el profesor ya nos había colaborado, ya estábamos finalizando la charla, pero nos quedó eso de anécdota, que hay muchos estudiantes que tienen esas capacidades, que no solamente han vivido fuera del país, que también han estudiado acá en colegios que son bilingües, que son franceses, italianos, rusos, ese es otro tema, ¿cierto? Y se acercan o me gusta, o yo soy del autoaprendizaje y me pues, gustó tal idioma y empecé a desarrollarlo, el alemán. Entonces, eso me parece que también es despertarle ese chiste a los estudiantes y lo que acabas de decir, perderle el miedo, ¿sí? O sea, perder el miedo a hablar en otro idioma es algo muy, muy importante, ¿sí? No nos va a sonar como un nativo, pero ya que lo entendamos y que mantengamos una conversación, empieza a ser un tema muy, muy importante. Profe Fernández, hay una tendencia, esperamos, confiemos en Dios que no haya algún nuevo pico extraño o alguna variante, la variante Bogotá que nos obliga a encerrarnos otros 4 meses o algo así, confiemos en Dios que no. Bajo condiciones normales, ya la academia está regresando a las aulas. El otro año confiamos en Dios en que regresemos no solamente en minutos, sino según de todas las universidades. ¿Cuál es su visión de todos estos ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, COL y eso? ¿Van a desaparecer de nuevo? ¿De nuevo nos vamos a limitar a solamente movilizar estudiantes y profesores y traerlos? ¿O se va a tener que implementar una estrategia mixta de movilidad real y física, pero seguir aprovechando estas herramientas que hemos utilizado? Yo, maestro, lo veo como estas buenas prácticas no hay que perderlas. Y mientras que usted me estaba formulando la pregunta, yo estaba pensando, fue como lo que pasó en el momento en que íbamos a la biblioteca. Yo soy de la generación de la biblioteca y llegó el internet, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Muchísimas personas dejaron de ir a la biblioteca y empezaron todo a buscarlo por, como les digo yo, el abuelito Google que le da la respuesta a todo. Entonces, y todo el mundo pensó, uy, las bibliotecas van a desaparecer, el libro físico va a desaparecer y las bibliotecas ya, porque ya todo está ahí. ¿Y qué empezó? Empezó a moverse, empezó a haber un híbrido de que tengo información por internet, pero el libro, la lectura, el tocar el libro todavía sigue haciendo falta. Entonces yo creo que esta estrategia el estudiante y nosotros como profesores sabemos que existen, no las vamos a dejar a un lado, las vamos a fortalecer y con el concepto que se ha generado que ahora va a ser híbrido, entonces, vean, nos va a quedar muchísimo más fácil, ¿sí? Claro, la persona que quiera venir a dictar su clase, que exista la movilidad, lo va a seguir haciendo, ¿sí?
pero estas buenas prácticas no van a desaparecer y nos va a dar la chance de, antes de ir mejorando, como lo decía el profe, nos autocriticamos y en el tema de que debemos seguir mejorando y qué tan competitivos vamos a seguir haciendo, porque el estudiante ya se dio cuenta que está todo a un clic, ¿sí? A un clic, más que a un clic, a un dispositivo, ¿sí? Entonces yo creo que estas buenas prácticas no se van a perder, más bien se van a seguir mejorando, de que cómo las mejoro, las perfecciono y ya se van a hacer parte de nuestros currículos, ¿no? Entonces lo que usted mencionaba hace 10, 20 años cuando estudiábamos, eran unas fotocopias en inglés, entonces vaya usted, tradúzcalas y eso ya era internacionalización en su momento, como decíamos. Ya las fotocopias dejarlas al lado, ya el tema es que hoy muchachos no venimos a la universidad porque vamos a tener una clase espejo con un profesor de tal lugar, ya, y sobre eso la próxima clase venimos a debatir. Entonces ya se va a volver, es una necesidad y ya el estudiante lo va a seguir demandando. O sea, esta buena práctica no se va a perder y la conocimos y llegó para quedarse. Esto es de las cosas buenas que nos trajo esta pandemia, considero yo. El profe Fernet me hizo acordar de mis tiempos de biblioteca que eran un poquito más dramáticos que los suyos. No había computadores, o si había uno en todo el colegio, creo que no había más, yo creo que no había. Le tocaba hacer a uno full filas largas, llenar una ficha bibliográfica y después de full fila encontrarse con que el libro estaba prestado. Eran otros tiempos definitivamente. Bueno, de hecho, tomábamos clase de mecanografía en máquinas de escribir portátiles porque no había realmente computadores. ¿Qué tiempo, no? ¿Cómo ha cambiado todo? Exacto, y entonces llegó el computador y entonces todo el mundo pensó, no, es que ahora ya nadie va a seguir escribiendo y vea, seguimos escribiendo. Sí, claro, ha habido cosas para mejorar. Todo como lo veamos es susceptible de mejorarse, llegó esto, se va a quedar y ya el tema es que usted va a seguir y en una charla que teníamos, esto va a ser tan universal y la internacionalización es que ya las personas y el tema de la educación a distancia ya va a hacer que usted esté, que lo digo acá, que un panameño venga y tome la clase en un minuto, porque así va a ser, la educación va a seguir creciendo tanto que ya las universidades son a nivel mundial, vea los cursos que son de manera gratuitas y los tomamos y es a nivel mundial. Entonces yo creo que la internacionalización va a seguir creciendo en el momento en que ya una persona no se quede solamente con la universidad de su país, sino que tome la clase desde su país, pero con otra universidad. Y ya lo vemos en el nivel superior, maestrías, doctorados, eso va a empezar a pasar en los pregrados y más allá, en algunos años pasarán los colegios, considero yo, porque hacia allá vamos, hacia allá se le está apuntando, la verdad. Profe Fernay, ¿hacia dónde va la internacionalización en el programa de mercadeo y en la tecnología de gestión de mercadeo? Va en línea, que bueno, estos dos programas va muy de la mano, va al tema de consolidar que ya en cada materia tenga su clase espejo, va en el tema de reconocer que esto no va a convertirse en un valor agregado, sino en un parte de lo que se desarrolle con los estudiantes. O sea, esto ya no es valor agregado, esto ya es una necesidad que se debe de tener, así como en su momento, y volvemos al tema, era dictar una clase con la mejor tecnología, pasamos de los acetatos a un PowerPoint, ya eso ya no va a ser un valor, sino ya es una necesidad, ¿sí? Y para los programas va a que vamos a buscar más contactos y que los estudiantes escuchen más voces. Y al escuchar más voces, creo que van a seguir escuchando y van a seguir creciendo su formación, que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Que cuando escuchamos más voces, las personas no se quedan solamente en lo que le dice dos o tres personas, sino escuchar otras voces, van a seguir creciendo más. Y yo creo que a eso debemos de apuntarle más voces, más idiomas, más léxico. Creo que eso va a seguir, va a hacer que crezcan más los programas. Profe Ferney, para ir cerrando este programa, usted sabe que el tiempo en radio se nos pasa volando y en Generación Empresa Más, charlamos sabroso siempre. ¿Cuáles son esas reflexiones que le han dejado a los muchachos que ya han tenido la experiencia de internacionalización en sus programas?
Profe, ¿cuándo es el siguiente curso? Profe, ¿cuándo volvemos a tener otra charla? Sí, entonces empezamos a escuchar esas reflexiones. Primero, ¿cuándo es la próxima? Segundo, eh, profe, los profesores también tienen capacidades, también estamos a la vanguardia, eh, y que lo que nos estamos hablando acá lo está hablando todo el mundo. ¿Sí? O sea, nos preocupamos por eso, no estamos menos que nadie, ni somos más que nadie, estamos también dentro de lo que se está moviendo a nivel mundial. Y los muchachos dicen, no, hay que hacerlo más, hay que hacerlo más. Yo creo que ese es el ejercicio, seguir desarrollando en diferentes idiomas, diferentes charlas, y ese es el apuntale, ¿no? No nos quedemos solamente en que va a ser un idioma, sino que hay que también diversificar lenguas y el tema intercultural. Creo que también esa es la otra forma de reconocer la internacionalización. El profe Fernández ya conoce la dinámica con la que cerramos Generación Empresa desde que estamos en pandemia. Siempre nuestros invitados le envían un mensaje de optimismo a toda nuestra comunidad académica, a todos nuestros queridos estudiantes, profesores, personal administrativo, familia Minuto de Dios, familia del barrio Minuto de Dios y a toda esa cantidad de seguidores que nos reportan la sintonía tanto en el canal de YouTube de Uniminuto sede principal como en la página de Uniminuto Radio a través de los podcasts que generamos. ¿Qué mensaje le quiere enviar hoy a la comunidad? Bueno, yo creo que a la comunidad del barrio y a la comunidad internacional, porque uno no sabe, alguien no se puede estar viendo al otro lado del mundo, Nueva Zelanda, Australia, ¿sí? Porque esto también lo hace el Internet. Y el mensaje es que veamos que el mundo ha ido evolucionando, ¿sí? Y que esto también evoluciona, que nos llegó una situación que la pandemia fue algo muy favorable, la internacionalización, reconocer que también hay otros contextos, acercarnos también a otras personas en otras latitudes, eso también fue muy interesante, que si no hubiera pasado esto, seguiríamos con el erróneo concepto de que para tener internacionalización hay que movilizar personas y no, lo que tenemos que hacer es movilizar conocimientos. Que puedo escuchar una clase de una persona en Canadá y que esa persona está en Quebec, Canadá, y me puede estar dictando una clase a una persona que esté en un barrio de Bogotá. Entonces, es eso, y no pues sigamos adelante, vea que ya hace poco ya podemos tener más aforo, ya en nuestra universidad ya hay más clases presenciales y eso también es un tema muy importante y bueno, seguirnos también cuidando que es un tema muy importante, ¿no? Que no solamente este virus, sino también muchísimas cosas más nos pueden afectar en algún momento, entonces cuidémonos que es algo también muy importante. Claro que sí, me uno. Primero que todo, le agradezco al profe Ferney el estar en Generación Empresa de nuevo hoy, siempre sus aportes, sus temas muy valiosos, muy importantes. Y me uno a su mensaje y que de alguna manera siento que ha sido el mensaje de este programa. Chicos, sigan soñando, sigan dejando volar la mente, viajen, estudien, conozcan, aprendan, relaciónense y sigan creciendo. Como lo dice el profe Ferney, el mundo hoy está literalmente a un clic de distancia y los retos y sueños están en el límite que nosotros le pongamos. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a todos los que nos escuchan en los martes y los viernes por el día 14:30 M por www.uniminutoradio.com.co y por el canal de YouTube sede principal. Un abrazo para todos, hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho, chao, chao.